Tema 2.1. Pueblos del México prehispánico. Aprendizajes esperados. Reconoce los principales procesos y rasgos culturales del México antiguo y los ubica en tiempo y espacio. Identifica los conceptos de civilización, cultura, tradición, Mesoamérica, urbanización y tributación. Primero debemos analizar varias preguntas sobre qué es un pueblo prehispánico, cuál es la forma de sustento, ¿construían ciudades? ¿Cuáles? ¿Tenían la misma cultura? ¿Fueron contemporáneos o no? Esto quiere decir, ¿vivieron en el mismo tiempo o entraron unos, desaparecieron? ¿Qué fue lo que ocurrió? De entrada debemos mencionar que surgieron la agricultura y con esto fue el desarrollo para sociedades aldeanas. La principal base de nuestra alimentación fue el maíz. De nómadas a sedentarios, gracias a la agricultura, a que pudieron domesticar el maíz, nuestros primeros pobladores pasaron de ser nómadas, o sea, de vivir en diferentes lugares, a quedarse en uno solo, esto es, a ser sedentarios. Y con ello pues empezaron las ciudades o las aldeas. En el ejemplo podemos ver que el maíz en un inicio era como una espiga del tamaño y grosor de un lápiz. Posteriormente fue cambiándose y fue modificándose hasta llegar a lo que actualmente conocemos. Esto es gracias a que nuestros primeros pobladores desarrollaron la técnica de la agricultura y con ello pudieron modificar el maíz. No solamente se domesticó animales, sino también algunas plantas silvestres como este ejemplo. Dentro de la agricultura tenemos ventajas y desventajas. La primera ventaja que fue una fuente segura y abundante de comida, pero como desventaja, pues dependían de ella. Y si un año no llovía o corrían el peligro de perder su cosecha ya sea por otros factores, entonces no iban a tener alimentos. Como ventaja fue una fuente de trabajo, ya que estaban ocupados pues cuidando los cultivos, pero también como desventaja se limitó la cacería a ciertos sectores de los terrenos en donde cultivaban. Hubo una mayor producción de alimentos, lo cual incrementó la población y aldeas, diversificándose las actividades, pero se volvió a limitar solamente la recolección de frutos y semillas a los lugares en donde ellos vivían. Al formarse aldeas agricultoras, pues cambió la cultura. Hubo formación de civilizaciones que se integraban por gobernantes, sacerdotes, artistas, población en general. Y también se formaron tradiciones como la gastronomía. Ubicación temporal. El tiempo prehispánico se divide en 3 periodos: formativo o preclásico de 1500 al 200 a.C., el clásico del 200 a.C. al 800 después de Cristo y el posclásico del 800 al 1521 después de Cristo. En el formativo o preclásico encontramos en 1200 la jerarquización social, o sea, empiezan las primeras comunidades o aldeas. Surgen los olmecas y mixtecos, también los zapotecos. En el periodo clásico, por excelencia, tenemos a los teotihuacanos y a los mayas. Hubo esplendor de las ciudades, pero también declives. Por eso se llama clásico. En el posclásico, purépechas, toltecas y, por supuesto, mexicas. Los mexicas fueron los últimos en aparecer y fueron los que dominaron hasta la llegada de los españoles. Por eso el posclásico termina en el año 1521. ¿Por qué? Porque fue el año en que la conquista terminó. Ubicación espacial. La ubicación espacial se refiere al lugar en donde surgieron. Por ejemplo, en esta imagen es solamente del centro al sur de México. Es el mapa de México. Y ahí más o menos se ve la ubicación en donde estuvieron los mayas, los olmecas, los totonacas, toltecas, teotihuacanos, los mexicas, los zapotecas. Por ejemplo, el imperio azteca es todo el que está en rosa. Y la área maya es la que está en verde. Podemos ver que, por ejemplo, el azteca o mexica, que es lo mismo, se extendió por mayor cantidad de territorio que el maya. Fue dominante el imperio azteca, que incluso cuando los españoles llegaron, tuvieron que
tomar la ciudad México. Como cierre, los pueblos prehispánicos se establecieron en Mesoamérica. Surge la agricultura, sedentarismo, civilizaciones. Hubo ventajas y desventajas de ser agricultores. Tenemos una ubicación espacial, esto es, del centro al sur de México, y una ubicación temporal, dividida en 3 periodos: formativo, clásico y posclásico.